¿Por qué una estudiante de un doctorado en estudios culturales habría de interesarse en saber las peripecias, el camino de las mujeres en el género de la música? Bueno, pues hoy vamos a conversar con Natalie Gómez, exactamente Gómez, sobre este tema y tiene que ver con las músicas colombianas. Quédese porque hoy lo esperamos aquí en Diálogos desde la Frontera. Hola, ¿qué tal? Yo soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Hoy nos acompaña en el estudio la doctora Natalie Gómez. Ella es doctora en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte, generación 2022-2025, maestra en estudios culturales y politóloga por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Integra el grupo de investigación Música, Cultura y Juventudes en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Su trabajo investigativo se trata en las condiciones históricas, sociales, culturales, políticas, de género y migratorias que atraviesan las músicas locales colombianas, en particular la champeta, el bullerengue y la nueva música colombiana. Aborda la construcción de subjetividades de mujeres músicas, atendiendo a sus trayectorias, prácticas musicales, experiencias de vida y formas de agencia en contextos marcados por desigualdades de género y disputas por la legitimidad cultural. Ha sido investigadora, consultora y docente en instituciones como la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia, y actualmente es postdoctorante en la UAN Xochimilco y hace parte de un equipo de trabajo de Discos Amigos, proyecto dedicado al turismo musical en la Ciudad de México. Natalie, bienvenida. Muchas Nos da mucho gracias. gusto que estés con nosotros. Y bueno, ahorita que lo estoy pensando, que tu trabajo de tesis fue Ujú. precisamente sobre las músicas colombianas, ahorita nos dices todo lo profundo que fue esto. Realmente, si nos ponemos a analizar en el contexto mundial, pues se conoce más a hombres músicos colombianos que a mujeres. Realmente, si tú me preguntas ahorita, y mira que me gusta mucho la música, pues no lo recuerdo exactamente, y por eso me resulta muy interesante tu trabajo investigativo. Bienvenida, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, pues muchas gracias también al equipo de difusión del COLEF y pues la institución. Siempre está bueno regresar también a la casa matriz para contar un poco las investigaciones y generar estas conversaciones. Ese ejemplo que tú estás poniendo creo que es una también de las preguntas que me ha rondado como investigadora, que cada vez que yo he investigado música, que siempre ha sido como mi tema de investigación, una sensación y una pregunta al final es, bueno, ¿y dónde están las mujeres? Y no porque las mujeres no estén, sino que también las condiciones de visibilidad son diferentes, ¿no? O también están muy asignadas al tema, a cierto tipo de roles de lo que se espera que hagan las mujeres en un escenario, qué estilos musicales deben interpretar, sus instrumentos también. Pero creo que lo interesante, más allá de quedarnos de no están y si están, o si es blanco o es negro y que todo es patriarcado, todo es machismo, es dependiendo también de los casos que tú analices, ver también cuáles han sido sus estrategias también de agencia y ver desde, digamos, en el caso de mi tesis, sus relatos de vida, cómo estas mujeres han logrado seguir viviendo de la música y convertirlo también en un proyecto de vida. Y eso qué más nos dice para entender por qué hay mujeres en la música y por qué ahorita podemos verlas un poco más visibles que hace 20 años, ¿no? También cuál es el contexto también que ha permitido que ellas puedan pues hacer parte también de este campo tan grande, pero se sigue viendo todavía muy marcado a la manera de definir quiénes son los productores, es decir, como toda la industria musical, mayoritariamente siempre en porcentaje eso siguen siendo los hombres, entonces también es como parte de las luchas de cómo disminuimos esa desigualdad. Fuera de Shakira, que es así como dentro de lo que cabe, pues, a ver, yo te pregunto, Shakira y algunas músicas que ahorita están dentro de la música más escuchada, más difundida, no hay
todo este contexto de lo que yo me imagino que contiene tu trabajo de investigación. Natalie, tú dentro de lo que estabas hablando, hay condiciones históricas y sociales, pero que no son exclusivamente de las músicas colombianas. Pasa también con las músicas mexicanas, ¿no? Es algo con lo que podemos identificarnos. Sí, o sea, creo que el campo de la música es muy amplio y también depende como los estilos de música. Hay unas reglas, digamos, como lo explicaría la teoría social de Bourdieu, en el que también hay unos hábitos, unos comportamientos que la gente interioriza, digamos, para disputar los capitales dentro de dicho campo. En mi caso, con las 4 mujeres músicas que yo trabajé, ellas se mueven entre, digamos, como músicas de ciudad, pero de músicas locales del Caribe colombiano en particular. Entonces también hay unas diferencias de qué puede hacer una mujer en una cosa, o sea, en cuál de esos espacios y qué otro no podría hacerlo. Que yo creo que es un poco lo interesante de mi tesis, de ellas cómo se mueven en diferentes escenarios, cómo negocian también como esas reglas, cómo se han ganado también el respeto con los hacedores, o sea, con las maestras y los maestros, porque también son tomadas como referentes, pero cuáles son las luchas también que hay detrás de eso. Entonces, para ponerles un ejemplo, usualmente también en la formación académica, ya sea formal o informal, se parte también como de una serie de argumentos a veces como biológicos relacionados mucho con el género, que las mujeres no tenemos fuerza para tocar ciertos instrumentos o la percusión. Entonces, por lo tanto, se le da a las mujeres como que en las academias o no sé, que canten o que interpreten otros instrumentos que no requieran como cierto tipo de esfuerzo, ¿no? En el caso de estas chicas que ya tocan las gaitas, que son como unas flautas, se supone que a veces dicen que no tienen ponche o no tienen la suficiente para sacar el aire, pero nuevamente si uno va al campo y demás, pues ahorita ves más mujeres gaiteras o mucho más mujeres también en la percusión, o sea, como por ejemplo el tambor alegre, que es el que por lo general es como el rey de los instrumentos, ¿no? Ya vemos más mujeres tamboreras y creo que ahí tumba un poco también que no es solo de pronto unas habilidades físicas, sino también de preparación, también pues de interés, y que yo con mi tesis lo que quise mostrar también es que desde lo femenino es un lugar también de poder y reivindicarlo como tal. Oye, acabas de decir algo, bueno, pero esto ya quedó rebasado por la realidad. O sea, el hecho de que digan que no te interpretan con tanta fuerza o que no pueden, eso quedó rebasado ya por la realidad. Claro, pero el tema que yo creo que sigue llamando la atención es si sabemos, porque hoy en día también con el contexto global donde hay mucho más discursos acerca de la igualdad de género, de las luchas de los feminismos, la gente dice, ah, no, pero sí, hay más mujeres, hay más espacios de mujeres participando, mira, aquí ya hay como, no sé, si antes habían 5 gaiteras, ahí hay ahora 20. Pero la pregunta sigue siendo porque a veces también en los imaginarios de la gente, de los músicos y también a veces de los públicos, se sigue pensando que a veces las mujeres no podemos hacer cierto tipo de cosas, ¿no? O sea, eso lo vivimos también en la cotidianidad, en los trabajos, ¿no? O sea, sigue siendo una lucha constante que yo creo que lo importante es de qué manera también nos seguimos como reinventando, pues para seguir llegando y escalando a los lugares a los que deseamos llegar. A los que deseamos llegar, claro que sí. Vamos a hacer una pausa, Natalie, y regresamos con la segunda parte de esta conversación hoy aquí en Diálogos desde la Frontera.
Bueno, siguiendo con esta conversación con la doctora Natalie Gómez y en este tema tan interesante, yo quiero preguntarte porque lo desconozco, pero estoy viendo que forma parte de tu tesis la champeta, el bullerengue y la nueva música colombiana. ¿Qué significa todo esto? A ver, este instrumento, la champeta, ¿cómo es? ¿Es la gaita? No, existe la música de gaitas y la champeta es un estilo musical del Caribe colombiano. Ajá. Sí, yo desde que me dedico a la investigación siempre he trabajado con músicas locales colombianas, que es a veces lo que la gente entiende por folclore, ¿sí? Entonces, pues la champeta es un estilo musical que busca también la reivindicación de mucha influencia que hubo de músicas africanas en los años 70 y 80 por todo un tema de mercado comercial que hubo en el Caribe colombiano, la relación con las Antillas, la explosión también del world music, que no sabían dónde ubicar cierto tipo de músicas y que encontraron un lugar fértil en el caso de San Basilio de Palenque, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, y crearon como su propio estilo musical ahorita también está muy relacionado con el afrobeat, ¿no? Y el bullerengue es también conocido como bailes cantados. Yo, con mi experiencia también aquí en México, conociendo músicas locales, tiene a veces una similitud con el son jarocho, es como es un estilo musical muy de mujeres mayores, que también es como de un lamento también a la hora de cantar y que está acompañado también pues por los tambores, por las tablitas. Entonces son estilos del Caribe colombiano y la música de gaitas son como estas, como unas flautas, hay una macho y hembra que depende del número de orificios que tiene y acompañado por maracas y pues la persona que lo interpreta. Esta exploración que tú haces en torno a las músicas, me refiero a las mujeres músicas, ¿tiene que ver con alguna razón específica, aparte de la reivindicación de todas estas mujeres que, como tú dices, también tienen esta raíz muy africana? ¿Qué fue lo que te motivó a trabajar con ese tema? Pues cuando yo hice mi tesis de maestría era sobre disputas de imaginarios de la colombianidad en lo que se conoce como nuevas músicas colombianas, que es básicamente como un movimiento de músicos y músicas, y aquí pues hago como un pie de página porque no digo mujeres músicas, sino músicas, no como un error gramatical, aquí citando a una investigadora mexicana que se llama Merari Vieira, dado a mujeres que se dedican a interpretar o cantar un instrumento y también como un acto político de reivindicar la práctica musical hecha por mujeres, Hecha por porque mujeres. usualmente decimos, los músicos, no, aquí sería como las músicas, ¿no? Que en los años 2000 comenzaron a viajar particularmente por las dos costas colombianas, la del Caribe y el Pacífico, para conocer un poco también a qué sonaba Colombia. Porque muchos habían estudiado en Cuba y se habían dado que en Cuba pues la mayoría de los músicos conocen muy bien, digamos, su patrimonio sonoro. Y en el caso de ellos se dieron cuenta de, oiga, nosotros no sabemos, ¿Qué pasó? o sea, ¿qué pasa? O sea, tenemos unas nociones de representantes, no sé, como Totó la Momposina, pero ¿qué más? Entonces esta gente un poco con esa hambre, por decirlo así, regresa, pero también es gente que tiene otro tipo de capitales que les gusta, no sé, la salsa, el jazz, el hip hop, y crean unas propuestas que la prensa y los académicos de ese momento los llamaron como nuevas músicas colombianas. Entonces yo cuando hice esa tesis también estuvo muy atravesada porque yo a los 17 años los veía tocando en la calle y yo decía, ay, suena muy, o sea, me suena muy chévere porque también reconociendo esos capitales sonoros del jazz y demás. Y gracias a esos grupos yo conocí un poco más a qué sonaba, digamos, mi país en relación a músicas locales. Entonces, cuando yo hice la tesis para mí de maestría fue reivindicar un poco también mi experiencia de cómo yo llego ahí. Pero cuando terminé dije, ¿dónde están las mujeres? Y no porque no hubiera hablado con ellas, sino que hablé muy pocas. Entonces dije, cuando tenga una oportunidad, voy a trabajar sobre ellas. Entonces, cuando vine aquí al colegio a estudiar el doctorado, quise trabajar con 4 chicas, que unas forman un grupo que se llama La Perla y otras María José Salgado, que está en otro grupo que se llama Curupira, que hacen parte también de este movimiento de nuevas músicas colombianas, y dije, quiero como darles como, o sea, la oportunidad de investigar ellas también cómo han aportado no solo al movimiento, sino en general también en el entendimiento de músicas locales. Me hablabas hace ratito de las letras de bullerengue, que dices que se parece un poco al son veracruzano.
Esas letras también ilustran esta parte de lo que ha tenido que ver con el ascenso, el llegar de las músicas colombianas. Creo que lo interesante de estudiar música y también desde el ente de los estudios culturales y también de la musicología nos invita a ver un poco qué dice más allá de las letras, ¿no? O sea, también como qué se genera alrededor de la práctica musical y quiénes son las personas que la hacen. Siento que en el caso del bullerengue también habla mucho de las memorias de los territorios, ¿no? Okay. Y más del país de donde yo vengo, que siempre estaba muy marcado por la violencia y de un conflicto armado y pues una herida que hoy en día la seguimos viendo, pero también las cosas que pasan de la cotidianidad. Entonces, en el caso de estas 4 chicas, que es María José Salgado, Roberta Leonet, Diana San Miguel y Nerak, ellas como que dentro de también todo su estudio que han hecho en los territorios con los maestros y las maestras, han entendido un poco qué hablan esas letras de ahí, o sea, qué quieren decir, qué cosas narran ahí, también digamos sus luchas, también pues mucho novenas también a los santos, también como, o sea, de amor, de desamor, pero ellas también como que quieren hablar también que otro tipo de discursos, ¿no? Entonces hablan también de los estallidos sociales. Y en ese sentido, la legitimidad cultural, ¿qué tanto es la correspondencia a músicos o músicas? Creo que depende también en el espacio que te muevas. O sea, a veces cuando vamos la gente de la ciudad a los territorios, al campo, sí. Hay a veces como una resistencia, pero también debido a prácticas anteriores donde se siente que a veces hay mucho extractivismo, vienes, aprendes y como a veces la gente que estamos también en las ciudades tenemos más acceso a otros espacios, ¿no? Entonces hay más visibilidad. En el caso de ellas también creo que depende también de su compromiso también ético y moral y también como político, porque eso es otra cosa importante decir, es los usos también sociales y políticos que tiene la música, más allá de pronto de entretenimiento o que de pronto contratan a un grupo de gaitas para animar una fiesta, o sea, más allá de eso creo que en el caso de ellas sí han tenido como un interés de generar también como unos vínculos, unas relaciones con esos músicos, de entender, ¿no? Pero en ningún momento tampoco simular que ellas son uno más de ellos, sino también de ellas con base en su proyecto musical y personal, cómo lo pueden traducir a las propuestas personales que tienen, los espacios también que crean. Entonces se ha creado en el caso de ellas una legitimidad donde digamos en los territorios también son referentes, ¿no? Como que estas cachacas, que es una manera muy peyorativa a veces de decirle a la gente que es de ciudades como Bogotá, la gente de la costa dice eso, como dirían acá a veces le dicen a la gente de la Ciudad de México chilangos, ¿no? ¿Allá son cachacas? Cachacas, o sea, la gente de la costa caribe, a los que no somos de ahí, nos dicen cachacos, ¿sí? Okay. Entonces ver cómo también se ha generado una conversación de lado a lado, de cómo ellas, pues también en otros espacios que tienen, porque sabemos que a veces las músicas, particularmente del Caribe colombiano, y bueno, bailables, tienen mucho auge también en festivales de Europa, de Estados Unidos, pues también llevan un poco de esa de Colombia, pero también en otros lenguajes musicales. Ha interesado que más gente de las ciudades, académicos también, pues investigadores como yo, digamos, hay que investigar y hablar sobre esto. Oye, sí, más allá de lo que se conoce en términos comerciales, creo que tenemos que hacer una pausa y regresamos con la última parte de esta conversación hoy aquí en Diálogos desde la Frontera.
Bueno, seguimos en esta conversación con nuestro invitado hoy en Diálogos desde la Frontera. Antes de que se pase más tiempo, quiero que me digas por qué razón estás aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Bueno, porque el doctorado que yo estudié cumple 10 años. Entonces, en el marco de la celebración, pues convocaron a varios de los egresados pues para que conversemos, ¿no? Está bien de las diferentes generaciones ver los cambios desde cuando pues la gente que inició, los que estamos, digamos, recién salidos, los que están próximos también a salir. Yo creo que para hablar cómo nos ha ido la vida después del doctorado, no sé, como los temas, yo creo, ¿no? Sí, bueno, porque además tú estás trabajando ahorita en Aguán, Xochimilco, con un estudio, digo, un equipo de investigación muy interesante, ¿no, Natalie? Que Sí, tiene que ver otra vez con la música. con música. Digamos que ahorita en el proyecto postdoctoral que estoy, para mí es una oportunidad también de volverle a México, pues todo lo que me ha dado en estos últimos 4 años. Yo estoy trabajando en un proyecto comparativo entre Colombia y México con cantautoras mexicanas y colombianas de cómo ellas construyen subjetividades políticas en contextos de violencia, ¿no? A eso quería referirme. En medio de toda la cuestión de la violencia política, la música es pues muchas cosas para las mujeres, ¿no? Sí, es entender que no solo estamos hablando de lo que se denomina como violencia de género, sino también de pues, nuestros países que están marcados en mucho tipo de violencias. Entonces, creo que es importante ver pues estas cantautoras a qué le cantan, ¿no? Porque Sí. qué hace que también una persona le guste, ¿no? O disfrute esa música o se sienta también autorrepresentada y nos ayude a explicar, digamos, fenómenos como más grandes, ¿no? Sí. Y creo que ahí es donde la música tiene una potencia y pues también lo trabajé en la tesis de doctorado, pues entender cómo la música puede ser pensada como una tecnología de género tomando a Teresa Lauretis, porque es un espacio donde las representaciones y significados del ser mujer y lo femenino pueden tener, digamos, como un cambio, ¿no? O sea, es decir, cuando vemos también como la agencia de cómo se negocia también esa representación de género, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué fue el comentario que más te gustó cuando tú planteaste tu tesis y cuando la terminaste? ¿Y qué le cambiarías ya en este recorrido posterior a la presentación de tu tesis como doctora en estudios culturales? Pues al comienzo los temas siempre van variando, porque como que yo había llegado con una idea de hablar mucho de, pues digamos, las transgresiones que hacían las mujeres en la música, pero a medida que fue avanzando el proyecto y pues también con la asesoría del comité y haciendo el trabajo de campo, pues me di cuenta que siguiendo la invitación de los estudios culturales, más allá de quedarnos en binarismo, si es blanco, negro, es ver como qué hay ahí en la mitad. Y yo me di cuenta que no solo eran ellas transgrediendo, o negociando cosas, sino también resignificando. Entonces fue para mí pues interesante ver cómo podía aportar, no estar repitiendo de pronto lo que ya muchos estudios habían hablado sobre mujeres en la música. ¿Qué le cambiaría? Pues yo creo que con más tiempo, pues ese es el trabajo posterior que viene con la tesis, ¿no? Ahondar mucho más en los usos sociales y políticos de la música. Creo que eso fue algo que me quedó como, o sea, es dibujado en la tesis, pero sí, digamos, trasladar esta conversación a, por ejemplo, otros espacios, como lo que ahorita estábamos hablando de la industria musical, ¿no? Claro. ¿Qué más sucede ahí en un contexto donde se está hablando mucho de las mujeres, pero que no sea solo un vaciamiento y ser políticamente correcto, sino también qué nos dice al respecto, qué está pasando ahí? Esa parte de la que tú hablas, porque también dentro de tus trabajos dices, atendiendo sus trayectorias, sus prácticas musicales, sus experiencias de vida, debe ser muy complicado, ¿no? O ha sido muy complicado, aunque tu investigación se centró en 4 ejemplos, Sí, debe ser muy complicado, ¿no? claro, porque a mí me interesaba ver cómo estas 4 mujeres músicas construían sus subjetividades a partir de su práctica musical y su condición de género. Entonces, abordar esto de subjetividad, que es entendido como, bueno, cómo la gente se autorrepresenta, pues no es tan fácil que las personas te cuenten tu vida sabiendo que ellas a veces parten que tú eres un periodista. Entonces, a veces hay como discursos ya un poco prefabricados, pero creo que hay de las habilidades del investigador y también pues tu sensibilidad de qué manera puedes tratar de entender desde su experiencia personal de cómo ellas significan sus prácticas
Sí. O sea, entender esa experiencia como ese proceso, como diría también de Lauretis, me ayuda a entender cosas mucho más macro, en este caso de por qué hay una desigualdad de género, digamos, en los espacios que ya se mueven, pero también cuáles han sido como sus estrategias y cómo ese tema, otra vez, de la subjetividad, o sea, esta pregunta tan ontológica de quiénes somos, o sea, yo creo que eso es algo que nos preguntamos a veces todos los días, cómo nos reconstruimos ahí al respecto, lo podemos hacer en un espacio como es la música. Sí, cómo no, o sea, te libera, ¿no? Entonces siento que todos estos atavismos, todas estas situaciones que han rodeado a la mujer en el caso de Colombia, pues de alguna manera se rompe con la música. Natalie, a modo de conclusión, porque se nos agota el tiempo, eh, ¿qué quieres dejar como reflexión? Es decir, es específicamente el gremio de las músicas colombianas, pero bueno, tiene que ver con todo lo de género, tiene que ver con todo lo que se vive, decía yo hace ratito, en todos los ámbitos. Y en ese sentido, ¿piensas hacer una segunda parte? Hay cosas que seguramente se han modificado de cuando tú hiciste esa investigación. Sí, claro, porque el tiempo no perdona. Pero sí, yo digamos de la tesis ya he sacado como dos productos más, como una ampliación de, por ejemplo, relacionado con los usos sociales y políticos de la música y también de cómo el trabajo de ellas se ha articulado de una manera directa o indirecta con los movimientos feministas en Colombia, o sea, porque hay canciones que las utilizan, pero sus hacedoras no se denominan como feministas. Entonces creo que también son discusiones interesantes, digamos, en el campo disciplinar de los estudios culturales y también de los feminismos, de a veces la equiparación que hay, que si hay mujeres en el escenario automáticamente son feministas. Entonces entender un poco el activismo no pasa necesariamente por lecturas académicas o una adhesión a un movimiento, sí, sigue la lucha a las mujeres, pero también de pronto no tan marcadas, ¿no? Yo creo que la invitación es que, o sea, en el caso mío de la música, es verlo un poco más allá de entretenimiento, de acompañamiento, sino también hay historias, cosas que nos cuentan las músicas, porque son importantes para las personas. Claro, claro, como un ejercicio muy importante de una observación más completa de todo esto. Y bueno, pues por lo que vemos, entonces es algo que va creciendo, es un movimiento integrado por mujeres músicas o músicas, como tú me hacías el señalamiento, y bueno, pues yo creo que van a dar mucho de qué hablar, Ahí ¿verdad? todavía siguen siendo. Sí. Y sí, y lo importante es que, pues, observo que hay mucho más investigadores e investigadoras interesadas en no solo hacer o sea, la revisión historiográfica, sino también contar un poco más de ellas, o sea, visibilizarlas más su trabajo. Entonces O creo sea, que son cambios también generacionales y de los temas. te agradecemos mucho tu tiempo y bienvenida, y qué bueno que estás en este aniversario del doctorado en estudios culturales, y nosotros agradecemos a todo el equipo que hace posible este programa, a Óscar Ochoa, nuestro coordinador de estudio, Arturo Ruiz, y déjeme verificar bien este nombre, es Andrea Maya, que se integra también con nosotros como becaria, e Iván Morales, y también por aquí está con nosotros nuestro muy querido Alfonso Carabeo en todo lo que es la imagen del programa. Hasta la próxima, gracias por acompañarnos en Diálogos desde la Frontera.